Después de los eventos del anime, en donde Rudeus pide la mano de Sylphia a la princesa Ariel, él procede a buscar una casa para que vivan cuando se casen. Encuentra una bastante grande, pero según lo que le dicen está embrujada, y los anteriores aventureros que investigaron, terminaron todos muertos, por lo que él decide ir a investigar junto con Sanova y Cliff. En este momento empezamos la narración de esta parte de la novela. Rudeus, despierta, es el sonido. Sucedió cuando Cliff estaba de guardia. Yo inmediatamente desperté de un salto, revisando la hora. Para asegurarnos de dormir ligeramente, cada persona solo tuvo 2 horas de sueño, usando un reloj de arena para llevar la cuenta. Ahora mismo, estaba en su segunda vuelta, lo cual quería decir que eran las 2 o 3 de la mañana. La hora perfecta para la aparición de un espíritu maligno. Despierta a Sanova. Después de darle esa corta orden a Cliff, me dirigí hacia la puerta y agudicé mi oído. Cree. Clac. Clac. Mierda. Realmente podía escucharlo, y además con claridad. Sonaba como una silla crujiendo. Ahora que lo escuchaba con mis propios oídos, la verdad era bastante aterrador. Mis labios se cerraron con fuerza mientras activaba mi ojo de la premonición. Vamos a buscar la fuente, decidí. Muy bien. Asumo que vamos a usar la misma formación de antes, ¿no? Preguntó Sanova. Sí. Tengan cuidado. Maestro, siempre y cuando usted esté cuidando mi espalda, no tengo nada que temer. Nuestra investigación nocturna comenzó. Primero, buscamos a través de todo el segundo piso. No encontramos anormalidades. Después de eso descendimos cuidadosamente hacia el primer piso. Avanzamos a través de cada espacio, revisando cada uno de ellos donde algo podría estar ocultándose, como en la chimenea o el horno. Una vez más, no encontramos nada. Todos los espacios estaban vacíos. Maestro, todo lo que resta es el sótano. Sí. Bajamos por los escalones hacia el sótano. Estaba oscuro. No había nada aquí cuando buscamos durante el día, pero ahora podía sentir algo siniestro abajo. Me estaba poniendo nervioso. Mi corazón latía con fuerza. Tomé un gran respiro, manteniendo la guardia en caso de que algo nos atacara desde atrás, mientras seguíamos bajando las escaleras. Se sentía como si estuviéramos descendiendo hacia el infierno. Finalmente llegamos al sótano. ¿Cómo se ve?, pregunté. No hay nada aquí, respondió Sanova. Salimos cuidadosamente del sótano y regresamos al segundo piso. Atravesamos el pasillo hacia la habitación en la que nos habíamos estado quedando. Sanova, hay una probabilidad de que pueda estar rondando en la habitación que usamos para dormir, así que ten cuidado cuando abras la puerta. Entendido. Él apretó el agarre sobre su porra y gentilmente puso su otra mano sobre la perilla de la puerta antes de abrirla. Nada ocurrió. Parece que está despejado. Ahora que lo pienso, no habíamos revisado el jardín. Mañana debería revisar el lugar cuidadosamente. En ese momento fue cuando repentinamente miré detrás de nosotros. Ahí estaba. Estaba al final del pasillo, cerca del suelo, casi como si se estuviera arrastrando. Solo su parte superior estaba sobre la cima de las escaleras. Tenía su cabeza inclinada como mirando en nuestra dirección. Al principio, pensé que podía ser un humano. Tenía ojos, una nariz, una boca, pero sin cabello ni orejas. Además, de alguna forma, tuve la sensación de que estaba con vida. Dibujaba una silueta pálida e inolvidable en la oscuridad como si nos estuviera observando. Por algunos segundos solo nos miramos el uno al otro. Comencé a decir, tratando de sacar mi voz. En ese momento fue cuando se movió. Su cuerpo se levantó y saltó hacia el segundo piso. Tenía el tamaño de un humano, pero no era un humano. Tenía 4 brazos y 4 piernas. Dentro de la oscuridad de la noche de la que apareció, sosteniendo lo que parecía ser una estaca, y en 4 patas, arremetió silenciosamente y a una velocidad increíble hacia nosotros. Mis piernas cedieron, y aterricé de trasero mientras disparaba frenéticamente un cañón de piedra. El temor de que pudiera destruir mi propia casa surgió de mi interior. Dudé, así que decidí debilitar el poder del ataque. La bola de tierra se rompió contra el hombro del enemigo,
pero todo lo que hizo fue hacer tambalear a esa cosa inhumana. Venía hacia mí con su estaca, por lo que usé mi ojo demoníaco para tratar de evitarla, pero, maestro. Sanova voló para ponerse frente a mí. La criatura balanceó con fuerza su arma hacia abajo. Fue directamente hacia su corazón. Sanova. Pero no lo atravesó. La piel bendita de Sanova fue demasiado dura para el ataque de la criatura. Sí. Ese es mi pupilo, ni siquiera un rasguño, pensé. Sanova agarró la cara de la cosa con ambas manos. Todas sus 8 extremidades se retorcieron en el aire mientras hacía llover puñetazos sobre Sanova. Cliff se asomó lentamente fuera de la habitación para recitar un encantamiento. Yo te invoco, Dios que bendice la tierra que nos nutre. Lanza un castigo divino sobre aquellos lo suficientemente estúpidos para desafiar las leyes de la naturaleza. Exorcismo. Luz blanca proveniente de su vara golpeó a la figura de 4 patas, pero no dejó de moverse. ¿Entonces no era un espíritu? En ese caso, era la hora de usar mi magia. Sanova, apártate del camino. Voy a usar un cañón de piedra. Por favor, espere, maestro. Sanova no se movió. Incluso aunque la estaca estaba haciendo pedazos su ropa, él no quería moverse. ¿Por qué? Suficiente, muévete. Yo me encargaré. Por favor, espere. Maestro, se lo ruego. Sanova rodeó a la cosa con sus brazos, casi como si estuviera tratando de protegerla de mí. El enemigo continuó su violenta resistencia, pero sus movimientos se estaban volviendo más torpes gradualmente, hasta que finalmente se detuvieron. Una vez que Sanova estuvo seguro de que se había detenido, él se quitó su ropa destruida y la usó para atar las manos y los pies de la cosa inhumana. Maestro, regresemos a la habitación. Esto es increíble, maestro. Por favor, dé un vistazo. Sanova estaba extremadamente emocionado. Él me ignoró completamente mientras ponía en el suelo a nuestro restringido atacante, el cual estaba haciendo ruidos extremadamente suaves. Sanova agarró una lámpara para iluminarlo. ¿Es una muñeca? Ante nosotros yacía un maniquí de madera blanco, bastante deteriorado. Tenía 4 brazos y piernas. A pesar de su extraña forma, definitivamente era una creación. Me había preguntado por qué no había escuchado sus pasos, pero ahora sabía por qué. Una tela completamente negra estaba envuelta alrededor de cada uno de sus pies. Lo que creí que había sido una estaca solo era un brazo roto, 2 de sus 4 brazos estaban rotos. Tenía una nariz y boca patéticas, con bolas de vidrio por ojos. Esos fríos y siniestros ojos eran lo que habíamos estado viendo. Para ser honesto, era demasiado espeluznante y podría comenzar a moverse de nuevo en cualquier momento. Cliff estaba pensando lo mismo. Él tenía su vara lista, con su mirada fija en la muñeca. Maestro, este es un descubrimiento increíble. Sanova, por otro lado, no parecía ser capaz de esconder su emoción. Sanova, no me importa lo mucho que ames a las muñecas, comencé a decir. Esta se mueve. Una muñeca que se mueve. Cuando él dijo eso, me di cuenta de que tenía razón. Esta muñeca nos había atacado. Una muñeca que se mueve, una muñeca que se mueve. Una muñeca que se movía por su cuenta. Era un autómata. Como un robot. Como una sirvienta robot. Oh. Mientras esas palabras atravesaban mi mente, el miedo que había sentido desapareció instantáneamente. Tienes razón, dije. Esto es increíble. ¿Finalmente lo entendió? Sí. Estoy feliz de no haberla destruido. Sanova, tu juicio fue impecable. Esta muñeca estaba tallada a partir de madera, pero tal vez podría fabricar algunas figuras de piedra que también se muevan. ¿Y si pudiera encontrar una forma de hacer que las figuras se muevan por su cuenta, y si pudiera desarrollar una sustancia como la silicona que les dé piel, como los humanos? Las posibilidades eran infinitas. Sanova, ¿qué debería hacer? Mi corazón está latiendo con demasiada fuerza. El mío también. Puedo sentir las lágrimas brotando. Por ahora, nos llevaríamos la muñeca a la universidad. Después podíamos investigar el mecanismo que le permitía moverse. Esta noche no dormiremos. Tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva dentro de la casa y descubrir dónde se estaba escondiendo esta muñeca.
Así fue como nuestra tercera revisión de la casa comenzó. Estábamos buscando un lugar lo suficientemente grande para ocultar a una muñeca de tamaño humano, pero no habíamos encontrado nada así durante nuestro segundo recorrido de búsqueda a través de la casa. Creí que podría estar en el jardín, ya que no habíamos revisado ahí, pero ese enfoque no dio resultados. Las huellas de la muñeca estaban claramente marcadas en la nieve, pero no daba a ningún lado. Estaba comenzando a pensar que había una habitación oculta en la casa. Ahora que lo pienso, la tela envuelta alrededor de los pies de la muñeca había sido negra. ¿Estaba limpiando el lugar cada noche? Ahora bien, tomando en cuenta el segundo piso, el primer piso, y el sótano, este último definitivamente era el más sospechoso. Nos aventuramos en él una vez más con nuestras lámparas. Dejé la puerta completamente abierta para asegurarme de que no nos quedáramos sin oxígeno y alineé lámparas para que el espacio estuviera completamente iluminado. Si yo fuera un niño contando un cuento podría haber exclamado, miren, ahora está tan brillante como de día. Había un cuadrado oscuro en la pared, una puerta secreta que no habíamos visto en la oscuridad. Cuando la casa fue construida, probablemente había pasado desapercibida, pero con el paso del tiempo, el desgaste de los constantes movimientos de abrir y cerrar había oscurecido el área alrededor de las bisagras. También había marcas en el suelo hacia donde la puerta se abría. Bueno, entremos. Cliff felizmente se estiró para abrir la puerta. Me preparé para un posible ataque y fijé mi vista en la puerta, pero entonces Cliff se detuvo. ¿Qué sucede?, pregunté. No sé cómo abrirla. Yo mismo le di un vistazo. Él tenía razón. No había ni una manilla ni una muesca en la puerta que te ayudara a abrirla. Tampoco parecía que debieras levantarla para abrirla. Maestro, debo romperla, propuso Sanova. Sacudí mi cabeza. Incluso si iba a renovar la mayoría de la casa, no quería dañar nada de ser posible. Miré hacia las marcas de desgaste en el suelo. No tenía dudas de que la puerta podía ser abierta y que se abría hacia nosotros. Me di cuenta de que había algo extraño en esas marcas. Comenzaban 3 tablas hacia la izquierda, por lo que no estaban alineadas con el desgaste en la pared. En mi vida anterior, habíamos ido de viaje escolar hacia una antigua aldea ninja que tenía una puerta oculta. Con ese recuerdo en mente, traté de presionar el borde izquierdo de la puerta. Hubo un crujido, pero la puerta no se abrió. Era pesada. Sanova, empuja esta parte de aquí. Bien. Una vez que lo hizo, la puerta se abrió completamente. Así que ese fue el sonido que habíamos escuchado anoche, ¿eh? Había una manilla en el lado interno de la puerta, así que abrirla desde el interior aparentemente era fácil. Dudo que haya alguna trampa, pero, por favor, manténganse en guardia, dije mientras entrábamos, iluminando la habitación con mi lámpara. Era una habitación estrecha con un solo escritorio, un pedestal de madera, y nada más. Había varios libros y una botella de tinta sobre el escritorio. La botella estaba agrietada y su contenido se había secado. En cuanto al pedestal, ¿cómo debía describirlo? Tenía la forma de un cofre, con su base hueca con hendiduras que encajaban con el tamaño y la forma de la muñeca. Mirando de cerca, me di cuenta de que había un cristal transparente fijado en la madera justo donde la cabeza de la muñeca descansaría. Probablemente se recargaba al recostarse ahí, en un sentido mágico en vez de uno eléctrico. Cliff-senpai, ¿puede decirme algo acerca de este pedestal? Él sacudió su cabeza. No, es mi primera vez viendo algo así. Me estiré nerviosamente para tocarlo. No creía que fuera a electrocutarme o algo así, pero tenía que asegurarme de que estaba desactivado. Cuando no reaccionó, cambié mi atención a uno de los libros sobre el escritorio. Podía darme cuenta de que había estado aquí por mucho tiempo, pero afortunadamente no había señales de que insectos se lo hubieran comido. ¿Tal vez la muñeca los había exterminado? En la portada estaba el título y un escudo en un lenguaje que no podía leer. El interior del libro estaba igual, con una escritura que no conocía, lo cual quería decir que era ya sea la lengua del dios del cielo, la del dios del mar, o un lenguaje tan poco conocido que nunca había escuchado de él. Pero tanto el escudo como la escritura se sentían familiares. ¿Dónde los había visto? ¿Tal vez en la biblioteca de la universidad? Mientras revisaba sus páginas, me encontré con un buen número de bosquejos. Bosquejos del cuerpo humano y de círculos mágicos. Mientras los revisaba,
me topé con uno de una muñeca de 4 piernas y brazos. ¿Sanova? Sí, se acercó Sanova, quien había estado vigilando desde la entrada. Creo que esta es la muñeca que encontramos. ¿Qué opinas? No puedo leer el texto, pero probablemente usted tiene razón, estuvo de acuerdo él. ¿Dónde? Déjenme ver, dijo Cliff, interviniendo una vez más. Los tres miramos hacia el libro, revisando las páginas. El encuadernado era bastante viejo y parecía que iba a ceder en cualquier momento. Había flechas dibujadas a un lado de los bosquejos y palabras escritas debajo de ellos, probablemente anotaciones o comentarios. Una vez que el proceso estaba más o menos terminado, decidí mover los materiales de investigación que habían sido dejados en el sótano. Y así, Sanova comenzó su investigación de la muñeca autómata y yo conseguí una casa nueva.